Ok, ya empecé desde cero, ¿está bien? Ujú. Ok. ¿Ven toda mi pantalla? Y déjale pongo timer para cuando empieces. A ver. Un, dos y ya. Ok. Esta es nuestra presentación del reto de la catapulta, donde construimos y modelamos una catapulta de torsión. Los miembros de este equipo de mi parte es Jorge Angulo, Diego Muñoz, Máximo Soto y Jorge Lozano. Empezamos primero con el objetivo de este reto, que es lograr calcular de que con precisión un tiro con proyectil con la catapulta hacia un objetivo y poder implementar nuestras fórmulas aprendidas para poder hacer el tracking de este objeto. Nuestra catapulta, como ya había mencionado, es catapulta de tipo de torsión. Utilizamos principalmente madera para las columnas principales y tornillos y pijas para unir estas mismas. Nuestro proyectil fue una bola de plastilina de 40 milímetros de diámetro y las dimensiones son de 50 centímetros con el brazo de 60 centímetros. Acá como se ve en la parte derecha fue diseñado en Onshape, donde fue diseñada en 3D la catapulta para pues, los primeros dibujos técnicos de esta misma. Aquí en este slide voy a hablar un poquito de cómo funciona la catapulta. El movimiento parabólico, el proyectil de una catapulta sigue una trayectoria curva o parabólica. La fuerza de resistencia del aire se opone a un movimiento y depende de la velocidad, puede ser lineal o cuadrática, ley de Newton, el movimiento del proyectil obedece la segunda ley de Newton, que es fuerza neta es igual a masa por aceleración, suma de fuerzas de dos dimensiones, en el eje X la velocidad disminuye por el aire y en el eje Y actúa el aire y la gravedad. En la ecuación del movimiento 2D es sin aire es igual a AX es igual a 0, y AY, pues la gravedad. Y en el método Euler permite simular la trayectoria calculado paso a paso, posición y velocidad con un intervalo de tiempo. Este es nuestro diseño propuesta. Okay. Ok, aquí nos lanzan los resultados al meter el video de la catapulta en el tracker. Podemos ver que la lista de valores nos da la velocidad inicial, que es 5.03 metros por segundo, que se puede calcular con la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado de x, la velocidad inicial, y la velocidad inicial de y al cuadrado. La velocidad horizontal o sea, la velocidad en x viene siendo de 5.07 metros por segundo, mientras que la velocidad inicial en y es de 0.4 metros por segundo. La posición inicial en X y en Y, en X es de 0.1211 metros, mientras que en Y es de 0.76 metros. Nuestro ángulo de salida de la catapulta fue de 4.765 grados, que aunque no es el más óptimo, pues fue lo que pudimos sacar de la catapulta. Y la altura máxima alcanzada fue de 0.761 metros. A continuación, pues estas son las gráficas que nos generamos mediante Excel y mediante Tracker, que aquí podemos ver que la primera gráfica del primer proyectil, que con un peso de 0.016 kilogramos, velocidad inicial de 5.03 y un ángulo de 4.76, nos torna con un tiempo de 0.467 y así quedaría la gráfica, dándonos como 2.1 metros. En la siguiente gráfica podemos ver que cambió un poco la masa proyectil, aumentando 0.001 gramos, bueno, un kilo, que ya pues eso se afecta. Cambió el ángulo de salida a 45 grados, mientras que la velocidad inicial se mantuvo, al igual que el tiempo. Cambiando el ángulo de salida a 45 grados, podemos notar que hay una mucho mayor diferencia de distancia. En el tercer intento, le sumamos 0.01 kilogramo, que ya nos quedaría en 0.017 kilogramos, con la misma velocidad inicial, pero ahora el ángulo fue de 60 grados, que fue menos óptimo que el de 45 grados que podemos notar pues en la gráfica. Ahora tomamos en cuenta la resistencia del aire. Podemos notar que en las primeras gráficas, sin tomar en cuenta la resistencia del aire,
la parábola era mucho mayor y pues por ende llegaba mucho más lejos nuestro proyectil. En este caso llega menos lejos, ya que se está haciendo un coeficiente de arrastre de 0.4. En este podemos notar que, pues igual, que el verde, o sea, la línea verde es con fricción, que podemos notar que va mucho más abajo que la línea azul que es sin fricción, sin contar el aire. Y ocurre lo mismo con el último caso. Con el peso de 0.18 kilogramos, podemos ver que el verde, la línea verde es con fricción, cómo va mucho más abajo que la línea azul que es sin fricción. Bueno, aquí le cambiamos el coeficiente de arrastre a cada proyectil, usando todos 0.016 kilogramos, y todos son de información, lo único que cambiamos es el coeficiente de arrastre. Así que, utilizando la de MATLAB, en el primero podemos ver que con un arrastre de cero, o sea, sin fricción de aire, digo, sin un coeficiente de arrastre, alcanza aproximadamente 0.5 metros. Cuando le agregas 0.05 de coeficiente de arrastre, te cambia o sea, solamente llega a 0.3 metros. Y luego cuando usas 0.10 de coeficiente de arrastre, llega casi a 2 metros, pero poquito menos. Y con un coeficiente de arrastre de 0.15, casi llega a 0.15 metros, pero puedes ver cómo antes de llegar cae para abajo así rápido. Y aquí está el código, pues como podemos ver al principio están los parámetros, que es el paso de tiempo, que lo puedes cambiar, depende de qué tan detallado lo quieras. También pues el tiempo total del lanzamiento, que fue de 5 segundos. Luego la gravedad, que pues es 9.81. El coeficiente de arrastre, bueno, aquí en la pasada pues lo íbamos cambiando dependiendo cuál queríamos usar, pero en este caso pusimos el ejemplo de 0.15. Y luego la masa del proyectil usamos el de 0.16 kilogramos, que fue el que usamos en el lanzamiento oficial. Y la velocidad inicial fue de 5.03 metros por segundo. Y el ángulo de lanzamiento que utilizamos pues fue el mismo que utilizamos en el proyecto, que fue el de 4.76. Y recordar que utilizamos porque si no, no llegaba a la velocidad necesaria para hacer el lanzamiento. Pues aquí podemos ver o sea, las posiciones iniciales de X, Y, de BX y BY para poder hacer la gráfica y las condiciones para que pues, sí se cumpla la trayectoria de inicio, que es la velocidad inicial por cos del ángulo y la velocidad inicial del sin del ángulo. Y luego en el bucle del método de Euler, para que se haga la parábola, usamos raíz cuadrada de bx y a la 2 por by y a la 2. Y luego usamos la fórmula de aceleración en x por rastre. Y luego la aceleración en y por gravedad más arrastre, que fue la de y. Y lo demás, pues ya son cosas de diseño, o sea, aquí no alcanza el código completo, pero cuando es el I+1 ese que puse ahí, era para que ya no se cruzara en negativos. Y lo último, lo que dice UI Access, es para definir, pues, si quiero ponerle parrilla, o sea, de qué líneas, qué colores quiero utilizar, para el título, entre otras cosas. Y ya para concluir, bueno, sí, dale, el Jorge, estudio, perdón. y ya para concluir el estudio de lanzamiento parabólico, pues aprendimos o sea, cuáles son las fuerzas que lleva un tiro parabólico, ya sea con condiciones ideales, que en este caso solo sería pues el ángulo y la velocidad inicial, y también el método de Euler nos ayudó a poder facilitar la simulación numérica de estas trayectorias, y con eso pudimos comparar todos los modelos y determinar qué modelo pues representa mejor el comportamiento real de un proyectil. Muy bien. Ya por último, pues vamos a, pues aquí vamos a poner el video y aquí estamos todos los miembros dentro del video, y aquí están las últimas referencias. Y por último enseñaré un video del funcionamiento de la catapulta, que aquí tengo, que aquí podemos ver todo el funcionamiento.
Como quieras. Yo esto ya sería todo. Muchas gracias. Gracias. A ver si te diste el pinche.